Mi nombre es María Pilar Rondón y yo soy parte del equipo de servicios profesionales y educativos para Turnitin América Latina. La idea de mi participación hoy día es hablarles un poquito de cómo funciona el reporte de similitud nuestro, el reporte de similitud de Turnitin, que ustedes ya lo tienen a disposición en la universidad, mostrarles las características principales, lo que son las fuentes de coincidencia, cómo se utilizan los filtros y un poquito que conozcan toda la funcionalidad y las ventajas que ofrece Turnitin para que ustedes puedan apoyarse de esta herramienta a la hora de la elaboración de sus tesis, de sus escritos en general. Y voy a empezar diciendo algo que me gusta decirlo, pero a veces suelo romper corazones con esto, y es que nosotros no somos precisamente un sistema de detección de plagio. Somos un sistema que permite detectar la similitud entre textos, la similitud o la coincidencia entre textos. No detectamos el plagio precisamente, y con lo que ustedes me han comentado ahorita, seguramente está clarísimo cuál es la diferencia entre similitud y plagio. De todas maneras, lo vamos a ver ahora un poquitito más a detalle con esta diapositiva. Uy, tengo mi pantalla congelada, ahí está, con esta diapositiva que les pongo aquí enfrente. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer una comparación de textos, del texto que ustedes o que el usuario en general, yo no voy a decir ustedes porque podrían ser ustedes estudiantes, podrían ser profesores, podrían ser estudiantes de otros departamentos, de otras áreas de la universidad, así que yo le voy a decir usuario en general. Entonces, aquel documento que el usuario sube a la plataforma es comparado contra una base de datos súper grande, súper extensa, que ahora se las voy a comentar también, y el resultado de hacer esta comparación pues nos muestra un porcentaje de similitud. Para este caso yo te estoy tomando aquí un pequeño ejemplito, 37%, pude haber puesto 50, 15, 48, 80, pude haber puesto un número cualquiera. Lo importante aquí es que nos quede muy claro que lo que nosotros vamos a detectar es la cantidad de texto similar que aparece en este documento en comparación con nuestra base de datos, que como les decía, es súper grande. ¿Y por qué no detectamos el plagio académico, de hecho? Porque si hubiera algún abogado por acá, posiblemente me diría que es muy distinto el plagio como delito del plagio académico. Entonces vamos a hablar de plagio académico. De hecho, aquí la diferencia entre similitud y plagio es algo que eventualmente causa controversia. En algunos casos decepcionamos a los usuarios cuando les comento esto, pero yo sé que ustedes lo van a comprender muy bien, sobre todo por la conversación que escuché que tuvieron hace un momento. Y no sé si alguno de ustedes quiera dejarme saber su opinión antes de que yo les comente mi punto de vista de cuál es la diferencia entre plagio y similitud de textos. ¿Alguno de ustedes le gustaría compartir su opinión conmigo? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguna idea de por qué son textos similares, coincidentes y por qué no hablamos de plagio académico? ¿No? Pues sería la Bueno, intención, ¿no? exacto, exacto, profesor. Eso es exactamente lo que iba a decir. Me robó la palabra de la boca. Hay una intención de por medio. Y vamos a hacer de cuenta, pongo un ejemplo muy regular, muy vano, muy cotidiano. Es que yo estoy haciendo mi trabajo indistintamente de acuerdo de mi nivel. Si yo soy estudiante de pregrado, de maestría, de doctorado, de colegio, de revista, vamos a simplemente soy una usuaria que estoy haciendo un documento, un escrito y tomo información, un texto, digamos, de una página web. Tomé ese texto, lo puse en mi documento y pudo haber pasado varias cosas. De repente, tomé el texto, lo pegué y puse la cita de la página web, del paper, de una tesis de un compañero, de donde quiera que lo haya tomado, pero puse la cita. La otra opción es que de repente no haya puesto la cita. ¿Y por qué no la puse? Podría ser que me olvidé, de repente soy estudiante de primeros ciclos, o bajémonos un poquito, de repente el colegio, y los chicos todavía no saben que hay que citar, no saben si es bueno, si es malo, cómo hacerlo. De repente también pudo haber sido que fui totalmente consciente de que quise hacer pasar un texto ajeno como propio, a ver si nadie se da cuenta, ¿no? Entonces hay una intención, efectivamente, como nos dice aquí el profesor, una intención del usuario, en este caso mía, de haber puesto un texto ajeno en mi documento. Entonces nosotros esa intención o el olvido no lo vamos a poder detectar como tal. Como software, nosotros lo que sí vamos a poder hacer y súper rápido, porque humanamente no podríamos hacer una búsqueda tan rápida en una base de datos tan extensa, lo que sí podemos hacer nosotros es mostrarles y decirles, este texto que está aquí, ojo, profesor, ojo que ya existe en una página web, en una tesis, en una publicación, en una revista, en un artículo, en un journal, en donde sea, pero les vamos a avisar que ya existe. Entonces, toda esa cantidad de textos que ya existen,
en comparación a la longitud total del documento, va a aparecer como este porcentaje de similitud. Entonces, en este caso, podríamos decir que en este documento específico que tenemos en la pantalla, pues hay un 37% de textos que ya existen, que ya aparecen en nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, yo me voy a ir rápidamente a mi plataforma de Turnitin para mostrarles un reporte de similitud. ¿Cómo he llegado hasta acá? Eso no nos vamos a detener en esto mucho ahora. Básicamente vamos a entrar a un reporte de similitud. Vamos a hacer las veces que yo soy la profesora y yo tengo acá ya varios documentos entregados por diferentes usuarios donde tengo diferentes porcentajes de textos similares. Aquí hay 0%, hasta este último que hay 96%. Esta información se visualiza un poquito a manera de semáforo. Voy a tomar un documento cualquiera. Estos documentos están adaptados con fines didácticos para que sean más ilustrativos para ustedes y voy a abrirlo. Abro mi reporte de similitud en una ventanita nueva y lo que tengo acá es el texto, el documento original. Vamos a hacerlo un poco más chiquitito, que se visualiza como una especie de visor de documentos. Puedo subir y bajar por este documento. Ya puedo ver que en el texto hay algunos fragmentos que están, fragmentos, frases, palabras o párrafos incluso, como lo vemos acá, que están resaltados en diferentes colores. Entonces, ¿qué significan estos colores que estamos viendo en el texto? Significa que este texto ya aparece o ya existe en algún lugar en nuestra base de datos. Nosotros ya lo hemos detectado. En el lado derecho de la pantalla, lo que tengo es una barrita en color rojo, que nosotros le llamamos la barra de similitud, y esta barra de similitud es la que me muestra el porcentaje de textos totales coincidentes en este documento con nuestra base de datos. Aquí tenemos una lista, en este caso son 19, ¿sí? 19 fuentes coincidentes. Entonces, ¿qué son estas fuentes coincidentes? ¿Cómo las hemos encontrado? ¿Y de dónde vienen? Voy a regresar rápidamente a mis diapositivas aquí y les muestro. Esto que tenemos enfrente es nuestra base de datos. Esta es la base de datos global de Turnitin. Y esta es una base de datos que contiene o está dividida en 3 categorías. Una que contiene páginas web, otra que contiene artículos indexados y otra que contiene trabajos de estudiantes. Entonces, la información que está acá, bueno, vamos a entrar un poquito de detalle, ¿sí? En páginas web estamos hablando de más de 91.000 millones de páginas web, entre actuales y archivadas. ¿Qué significa una página archivada? Una que si entramos en ese momento a internet a buscarla, ya no la encontramos disponible. Nos dice esta página, le han dado de baja, ¿no? Sus dueños, los propietarios, pues la han sacado del servidor y ya no la podemos encontrar. Nosotros tenemos un software propio que nos permite indexar los contenidos de estas páginas web en nuestras propias computadoras, en nuestros propios servidores, y la búsqueda la hacemos dentro de Turnitin. No utilizamos un buscador comercial ni una empresa tercera, sino que la búsqueda la hacemos con nosotros. Y esto hace que podamos tener páginas archivadas incluso desde hace 15 años que seguramente hoy por hoy no están vigentes. Entonces, esto desde la historia de Turnitin venimos recolectando páginas y además las vamos actualizando frecuentemente, ¿no? Como hay páginas, por ejemplo, la Wikipedia, que es, bueno, una página no, digamos, no precisamente académica, pero sabemos que esta página cada 2 o 3 días se actualiza. Entonces, nosotros diariamente, además de recolectar páginas nuevas, también actualizamos páginas que ya tenemos. Si hablamos de artículos indexados, en esta categoría es donde están todas aquellas publicaciones que seguramente ustedes han hecho o son parte o van a hacer y que tienen la calidad académica suficiente para haber sido admitida, aceptada por alguna revista y ha sido publicada e indexada, ¿no? En un journal, etcétera. Acá tenemos más de 82 millones de artículos indexados. Y finalmente, el último ítem son los trabajos de estudiantes. Estamos hablando aquí de más de 1.400 millones de trabajos de estudiantes que llegan a nosotros a través de ustedes, a través de instituciones clientes como ustedes. Esto, por supuesto, no es automático, esto es solamente cuando se configura el ejercicio como tal y nos indican, señores de Turnitin, guarden por favor estos documentos. Nunca se hace de manera automática. ¿De acuerdo? Entonces, con esta base de datos que tenemos acá y que no es poca cosa, contra todo esto comparamos cada documento que ustedes suben a la plataforma y generamos con eso el reporte de similitud. Entonces, regreso aquí a mi reporte. Este documento que tenemos acá, que es pequeñito, de 3 hojas, aquí en la esquina inferior a la izquierda tenemos la longitud, 3 hojas y el número de palabras. Este documento que es pequeñito se ha comparado contra toda esa base de datos que les acabo de mostrar y en toda esa base de datos se ha encontrado diversas fuentes coincidentes y son aquellas que estamos viendo acá resaltadas en diferentes colores.
Muy bien. De hecho, el resultado son más que 19 fuentes que las que tenemos acá. Voy a hacer rapidito un salto a este siguiente casillero donde tenemos una vista que se conoce como todas las fuentes y este sí es realmente el resultado de la búsqueda que ha hecho nuestro algoritmo. No están numeradas aquí, pero lo voy a bajar bastante rápido para que ustedes puedan ver que son muchísimas fuentes coincidentes en realidad. Entonces, este es el resultado de la búsqueda que ha hecho el algoritmo. Pero como seguramente ustedes ya se han dado cuenta, la información que aparece en una página web aparece en 2 y en 3 y en 10 y en 20 y en muchísimas páginas web y de repente ya salió en una revista y en un periódico, etcétera. Entonces es el mismo texto que se repite en diversos lugares. Entonces aquí este es el resultado real de la búsqueda que ha hecho el algoritmo. Todas las fuentes y que son cientos. Todas aquellas que son iguales, nosotros le decimos sobrepuestas, el mismo texto, el algoritmo las agrupa, digamos 30 fuentes que son iguales y de ahí saca una, la más probable, siguiendo diferentes criterios, y esa nos las va a mostrar aquí donde tenemos este numerito, donde tenemos el resumen de coincidencias. Por eso acá solo tenemos 19 para que sea mucho más fácil para ustedes como usuarios finales interactuar con la herramienta, que no tengan que estar buscando cientos de fuentes, sino nos muestra aquí fuentes únicas sin repetición. Nos aparecen diferentes colores y números, en realidad están numeradas. ¿Con qué criterios se han numerado? De coincidencia mayor a menor. Con esta primera fuente hay una coincidencia de 7%, con la siguiente de 6, de 5, de 4 y así hasta la última que tiene menos de 1%. Los colores representan algo, tenemos colores rojos, azules, verdes, etcétera. ¿Representan algo? Pues no, en realidad. A veces nos dicen de repente el rojo es más peligroso que el verde. En realidad no. Esto es básicamente una ayuda visual para que sea más fácil para ustedes identificar que en un párrafo de repente como aquí, en verde y en color plomo, en gris, tenemos de repente dos fuentes distintas. Entonces esto es básicamente una ayuda visual. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace o cuál sería el flujo regular, ¿no? La revisión que hace un profesor, un revisor de tesis, o ustedes mismos como estudiantes? ¿Qué es lo que se hace acá? Pues empezamos a leer nuestro documento, a ver qué es lo que ha pasado y encontramos aquí una frase que viene de la fuente 16, está numerada, ¿no es cierto? De la fuente número 2, de la fuente número 5, sigo bajando un poquito y vamos a ver que nos encontramos un poco de todo. Aquí, por ejemplo, tengo una citación, ¿sí? Que está seleccionada. Por lo tanto, aquí, bueno, ok, esto de repente no representa algo muy peligroso. Aquí tengo un párrafo completo, podría preocuparme, sin embargo, si me pongo a leer con un detalle, uy, acá voy a mis controles de Zoom, si me pongo a leer aquí en el párrafo anterior, me está diciendo para Girón, en el año 2008, incide que, etcétera, etcétera. Aquí se está tomando un texto, un párrafo completo y me indica el número de la página, ¿no? Entonces, efectivamente aquí hay un texto similar o coincidente que ha aparecido en nuestra base de datos, pero está claramente citado, indistintamente del estilo, ¿de acuerdo? Algo muy importante es que Turnitin no trabaja con un estilo APA versión 6 o versión 7 o MLA o Vancouver o Chicago, no trabajamos con un estilo en particular. Desconozco un poquito el perfil de ustedes, pero de repente si son ingenieros, estilo IEEE, ACM, qué sé yo, ¿no? A veces cada casa editorial incluso propone un estilo editorial para el paper o el artículo que se está enviando a esa convocatoria, ¿no? Entonces, indistintamente del estilo editorial con el que se trabaje, vamos a poder ver, en este caso yo me doy cuenta que este párrafo, el que está en rosado en número 3, está debidamente citado, así que aquí no debería preocuparme tanto. Si yo bajo un poquito más, la coincidencia en color rojo en número 1 me dice, para Ramos y Arias 2019, entre comillas aparece un texto y al final me pone el número de la página. Entonces, todo luce bien acá, aparentemente pues mi autor está citando debidamente y así yo podría irme deteniendo en cada una de las coincidencias que aparecen en mi documento. Ya voy viendo que algunas son unas citas, que es correcto, no hay ninguna mala práctica allí. Podría tratarse también acá, fíjense, está la número 18, está en el título o en parte del título, entonces tendría que revisar si esto es una coincidencia o si es podría representar una mala práctica o no. Tenemos que ir haciendo un análisis detallado, yo claramente lo voy a hacer bastante rapidito hoy día. Voy a seguir bajando en mi documento y encuentro la sección de referencias bibliográficas o bibliografía o referencias o como le llamemos y claramente aquí todo o casi todo está resaltado en diferentes colores, ¿no? Tenemos diferentes coincidencias acá de diferentes fuentes.
lo cual es muy normal, es muy natural porque muchísimas personas hemos recurrido a las mismas fuentes y las hemos incluido en nuestro documento, así que no sería nada raro que aparezca no solo en 2 o en 3, sino de repente hasta en cientos de documentos la misma fuente. Entonces, luego de hacer este análisis básico, este análisis preliminar de las fuentes coincidentes, lo que deberíamos hacer es empezar a ver qué partes de este documento puedo yo excluir para que no aparezca como una coincidencia y poder yo hacer una revisión ya más cualitativa, ¿no? De momento, Turnitin lo que nos está diciendo es que hemos encontrado 50% de textos similares, ya hemos visto que hay varios de estos que son citas y bibliografía, así que podríamos empezar a depurar un poquito este documento. Entonces, para eso me voy a ir a este tercer icono, que es como un embudo, y son los filtros. Me voy a ir a los filtros y vamos a ver qué opciones tenemos. Tenemos aquí la opción de excluir citas, de excluir bibliografía, de excluir fuentes que tengan menos de cierto número de palabras o cierto porcentaje de palabras en total o en relación al número total de palabras del texto, que en este caso es 1154. Entonces, voy a regresar un momento aquí a mi porcentaje, el 50%, voy a hacerlo más chiquitito para que notemos los cambios. Y aquí estoy en la sección de referencias bibliográficas. Voy a empezar por lo más obvio, por lo más facilito, que es excluir la sección de referencias bibliográficas. Esto, por supuesto, siguiendo diferentes lineamientos. Yo básicamente les quiero mostrar las funcionalidades de Turnitin, sin embargo, el hecho de que se excluya o no la bibliografía siempre va a depender totalmente de ustedes, del criterio que utilicen para la revisión de sus documentos o del criterio que esté establecido en la universidad. Entonces, aquí nos vamos a los filtros y le voy a decir excluir bibliografía. Activo la pestañita y siempre le digo aplicar cambios aquí abajo, en la esquina inferior a la derecha. Aplicamos los cambios y mi porcentaje de similitud que estaba en 35%, ahora como ven, ha reducido 15%, ¿no? Ha bajado a 35%. En este caso, pues es bastante notable, dado que es un documento pequeñito de 3 hojas y que casi una entera son referencias bibliográficas, ¿no? Entonces es bastante normal que haya reducido así. Y como se pueden dar cuenta, ya no tengo texto resaltado en esta sección, ¿no? Y antes casi todo lo que estoy en este momento resaltando en celeste o en azul, casi todo esto estaba marcado. Entonces, hemos excluido la sección o el apartado de referencias bibliográficas. Específicamente, ¿qué es lo que ha hecho Turnitin? Ha encontrado el apartado o el capítulo que se llamaba tal cual, referencias bibliográficas o bibliografía, y no lo está considerando en la búsqueda de similitud. Está excluyendo esta sección, ¿de acuerdo? Como les decía hace un momento, indistintamente del estilo editorial con el cual se haya trabajado. Vamos a subir un poquitito más por aquí y estamos en en una parte del documento, podría ser en alguno de los capítulos si estamos hablando de una tesis, y acá tengo todas estas coincidencias que son una buena cantidad, un párrafo, el número 2, otro párrafo, el número 3, el número 5, el número 4, y vamos a ver qué podríamos hacer acá. Antes de irme a aplicar el siguiente filtro, aprovecho para mostrarles aquí cómo podríamos utilizar Turnitin también para revisar o validar la calidad de repente de nuestras fuentes, de las fuentes de las cuales hemos hecho uso. Aquí, digamos, me dice la fuente número 2 está resaltada. En el lado derecho de la pantalla encontramos también la fuente número 2 que representa un 6% de similitud, siempre el mismo número y el mismo color. Y vamos a ver, yo quiero entrar a ver un poquito más de detalle. Ok, acá Turnitin me dice que este texto ya existe, pero ¿en dónde? Vamos a ver si es cierto. Clic encima del número 2 y me aparece un pequeño rectangulito acá con un resumen del texto coincidente en esa página web. ¿Cómo sé que es una página web? Porque acá me dice que es una fuente de internet. Igual en el lado derecho, en el resumen de coincidencias, debajo de cada una de mis fuentes, bueno, tengo la página web o el URL, el nombre de la página, y abajo me dice fuente de internet, la número 4, por ejemplo, me dice trabajo de estudiante, trabajo de estudiante. Entonces, debajo de cada una de las fuentes vamos a encontrar en qué base de datos se encontró la coincidencia. Recuerden que podría ser internet, artículos publicados o trabajos de estudiantes. Entonces, acá yo tengo este pequeño resumen. Quiero ver el texto completo de esta página web. ¿Puedo hacerlo? Sí. Así que me voy a este icono, que es como una especie de página web, clic encima y acá dentro de Turnitin se va a cargar todo el texto que hay en esa página web. Solamente el texto, no el contenido, las imágenes, los gráficos que puedan haber en la página. Claramente no, pero solo el texto.
Encontramos aquí en negro el texto regular y en color rojo la coincidencia. Entonces aquí podríamos hacer un análisis más detallado. Si ustedes me dicen, pero acá no se ve muy lindo, incluso acá hay un poco de código HTML, no es muy grato ver una página web de esta forma, yo les diría, tienen toda la razón del mundo y podemos irnos a la página web original. ¿Cómo hacemos esto? Aquí tengo el enlace o el URL, no solo aquí, sino también, voy a cerrar este, clic encima de la X, cuando yo le di clic encima a la fuente coincidente, al número 2, aquí sobre la pantalla, clic encima, y salió este pequeño rectangulito, también acá tengo la página web o el URL. En cualquiera de los dos lados, yo le voy a dar clic encima y Turnitin me va a redireccionar a la página de la cual se tomó o donde posiblemente se tomó este texto. Y acá podríamos revisar un poco más, a ver si la página es válida, si es una fuente confiable, que también nos va a servir para poder apoyar a nuestros estudiantes y nuestros escritos, ¿no? Eso podemos hacerlo siempre que sea una página web. Siempre que sea una página web, se los vamos a poder mostrar. Aquí vamos a ver la coincidencia número 1. Le voy a dar clic encima porque no sé dónde está. Yo puedo buscar la coincidencia en el texto o también aquí en el lado derecho en el resumen de coincidencias. Bien, por ejemplo, la fuente número 8. ¿Dónde está? Le doy clic encima y el texto rapidito se acomoda a donde aparece la fuente. Entonces, me voy aquí a la fuente número 1, que es la que tiene mayor coincidencia. Clic encima y vamos a intentar acceder a ella también. Clic encima una vez más y me está redireccionando a la página de Cielo. Y este es un artículo que me dice la formación de profesionales competentes e innovadores, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos ir validando nuestras fuentes. Esto, como les decía, porque es de Internet. ¿Qué pasa si la coincidencia es con un trabajo de un estudiante? Vamos a bajar un poquito más y aquí tengo la coincidencia número 4, la 5 y la 6, ¿no? La 4, la 5 y la 6 que me dice que son trabajos de estudiantes. ¿Qué pasa aquí? Vamos a darle clic encima para ver dónde está la coincidencia. Clic encima nuevamente aquí, está en color azul. Vamos a ver el resumen que me muestra. Y acá me dice, voy a hacer un poquito más grande, voy a intentar ingresar aquí al hipervínculo para ver qué me dice. Y el texto es el que estamos viendo en la pantalla. Lo que aquí nos está diciendo Turnitin es que nosotros efectivamente tenemos este documento en nuestra base de datos, lo tenemos guardado, indexado, pero solamente sirve para hacer comprobaciones de similitud, más no para podérselos mostrar a ustedes como usuarios, ¿no? Y esto por motivos lógicos, nosotros no somos los dueños de este documento, esta institución es cliente nuestra y salvaguardamos sus documentos básicamente para proteger la propiedad intelectual de sus usuarios, más no podemos mostrarlos. Entonces, esto es lo mismo, por ejemplo, que pasaría con un documento de ustedes que decidan guardar en nuestra base de datos. Si en algún momento hay una coincidencia, ya sea dentro o fuera de la universidad, esto sería lo que les va a mostrar Turnitin, que existe la coincidencia, existe un porcentaje, en este caso 4%, más no podemos acceder al contenido original. ¿De acuerdo? Esto en el caso de trabajos de estudiantes. Si tuviéramos un artículo o una publicación, que ya no la tengo por acá. De hecho, solo un instante y para mostrarles, voy a desactivar mi filtro de bibliografía para que esto regrese, para que mi reporte regrese al 50% original y mostrarles una pequeña coincidencia que aquí está, que de hecho estaba en mi sección de referencias bibliográficas, que es una publicación, como pueden ver acá. Entonces, ¿qué pasa con una publicación? Pasa un poquito las dos cosas que hemos visto antes. Depende de la casa editorial. Podría ser Crossref, Elsevier, podría ser Cielo. Dependerá de la casa editorial si tiene sus artículos abiertos para la comunidad o si cuando intentamos acceder a ellos nos pide un usuario y una contraseña, ¿no? Una membresía que regularmente ya las instituciones, seguramente ustedes como universidad ya por ahí que tienen alguna membresía con algunas casas editoriales y les podría dejar acceder fácilmente. En este caso, intenté acceder a esta fuente y como vemos, sí me la está mostrando. Entonces, ¿por qué esta está abierta? Pero recuerden que este podría ser el momento en el cual me diga, estimado usuario, ingresa por favor tu usuario y tu contraseña y solamente si soy miembro de la revista o estoy asociada, podré ver el contenido. ¿De acuerdo? Entonces, esto dependerá un poquito de la casa editorial. Regreso aquí a mi reporte de similitud y ahora sí regresemos a nuestros filtros. Voy a activar nuevamente el que ya teníamos, el que ya habíamos visto de bibliografía. Por lo tanto, aquí mi porcentaje de similitud de 50 había bajado un poquito a 35% y subimos aquí a donde habíamos encontrado bastantes coincidencias. Vimos
que 2 de ellas estaban correctamente citadas. Si seguimos leyendo con un poquito más de detalle, encontraremos que la coincidencia 5 y la 4 también. No vamos a entrar en mucho detalle, pero aquí a simple vista podemos ver que ya hay un texto entre comillas, me está diciendo que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos dice que, y acá la Pontificia Universidad Católica del Perú nos dice que. Entonces, todo esto luce correctamente citado. Así que nos vamos a nuestros filtros nuevamente y le voy a decir que excluya las citas. Activamos este casillero y le decimos siempre, recuerden, aplicar cambios. ¿Qué es lo que está haciendo Turnitin aquí? Fíjense, mi porcentaje de similitud ha bajado de 35 a 14% y se ha excluido casi todo lo que teníamos enfrente. ¿Qué es lo que hemos excluido? Todos aquellos textos que están entre comillas, indistintamente el número de palabras que esté adentro, todos los textos que están entre comillas y los textos que están en bloque. Un texto en bloque, nosotros denominamos un texto en bloque a un texto como el que tenemos aquí, lo he resaltado en color azul, con una indentación o una tabulación. Entonces, como les comentaba hace un momento, una vez más, esto va indistintamente del estilo de citación con el cual se esté trabajando. Entonces, para nosotros una cita va a ser un texto en bloque con una tabulación o textos que se encuentren entre comillas. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer aquí si seguimos trabajando con nuestros filtros? Tenemos esta tercera opción de excluir fuentes que tengan menos de cierto número de palabras. Entonces, aquí nos ha quedado en este momento, si lo revisamos, dos frases. La primera me dice la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y algo más. Y la segunda me dice que la Pontificia Universidad Católica del Perú y algo más. Acá claramente vemos, bueno, esto no es bibliografía, esto no es un material citado, son dos nombres de una institución y de una universidad. Son citas, podríamos decir, aquí no hay nada malo. En realidad aquí lo que hay es una coincidencia porque alguien más ya escribió el nombre de esta universidad o de este organismo o de esta organización y ya utilizó una cita tal cual como está acá. Por lo tanto, aquí no hay ninguna mala práctica, claramente. Ustedes podrían decirme, ok, eso lo dejamos ahí, no pasa nada, ya hemos visto que no hay nada malo. Sin embargo, podría ser que también ustedes me digan, yo lo quiero sacar porque me molesta que esté resaltado ahí. Quiero sacar todo aquello que sea coincidente en este documento. ¿Podemos hacerlo? Sí. Entonces, aquí vamos a hacer un conteo súper rapidito. Está la fuente número 2. Tiene más o menos 3, 6, 9, unas 12 o 13 palabras. La coincidencia número 6 en color gris tiene 3, 4, 5, 6, 7, tiene 8 palabras. Entonces, vámonos aquí a los filtros y le vamos a decir que se excluyan las fuentes que tengan menos de, y voy a activar la primera opción y le voy a decir menos de, no sé, de 10 palabras. Y le digo aplicar cambios. Como hicimos un conteo un poquito rápido, vimos que esta coincidencia que estaba aquí, por ahí más o menos, eran menos de 10 palabras. Entonces, por eso ha funcionado para este caso. La primera tenía más de 10 palabras, tenía 12 o 13, y por eso en este caso no se está excluyendo. Si queremos acá, le podríamos aumentar el número de palabras a 15, por ejemplo, y ya no aparecería tampoco esta primera coincidencia. Entonces, igual, este número de palabras, ¿de qué depende que sea 10 o que sea 15 o que sea 20? Pues en realidad depende muchísimo. Yo en este caso no me atrevo a poner más porque mi documento es pequeñito, son 3 hojas, te estoy hablando de menos de 1200 palabras. Si estuviéramos hablando de un documento de repente más extenso y dependiendo también la temática, de repente en carreras de, no sé, ciencias políticas, puede haber algunos nombres de leyes o reglamentos, qué sé yo, que tengan coincidencias más largas y quizás ustedes quieran excluirlos y puedan poner un número mayor, de repente 25, 30, todo dependerá muchísimo de la naturaleza del trabajo, del objetivo del trabajo, del tema, de la carrera y, como les decía, de algún lineamiento interno que ustedes puedan tener como institución. Bien, aquí yo voy a regresar un momento para mostrarles una funcionalidad más. Voy a regresar a mis filtros y voy a bajar mi número de palabras a 10. Esto solamente con fin de explicarles una particularidad más. Voy a subir un poquitito. Bueno, vemos aquí que tengo 3 fuentes coincidentes. Mi porcentaje de similitud ha bajado. Ojo aquí que el objetivo tampoco es llegar a 0, ¿no? Yo estoy tratando de aplicar todas las funciones que puedo en este momento, más no necesariamente es obligatorio o mandatorio que lleguemos a 0, ¿de acuerdo? Es un poco el análisis que cada uno de ustedes vaya haciendo y necesite hacer según el documento. Voy a subir por aquí y voy a aprovechar esta coincidencia que tenemos acá, la número 3. En el lado derecho puedo ver que mi coincidencia número 3, de hecho, viene justamente de la página web nuestra, de turnitin.com.
Es una coincidencia chiquitita de 1%, fuente de Internet, y yo podría decidir excluir alguna fuente específica, es decir, alguna página web o algún trabajo de estudiante o alguna publicación, alguna fuente coincidente en general, yo puedo excluirla de la búsqueda. Así como excluimos el apartado que se llamaba bibliografía, también le puedo decir a Turnitin que no considere algunas páginas web o algunas fuentes coincidentes. ¿Cómo puedo hacer eso? Aquí, sobre la fuente, en este caso para esta, voy a trabajar con la que dice turnitin.com, voy a entrar al desglose o al detalle de la coincidencia. Haciendo clic encima de este triangulito o esta flecha que está junto al porcentaje, clic encima y llego a lo que se conoce como el desglose de coincidencia. ¿Ok? Aquí podría, en este caso hay una página, podrían aparecer más. Y yo puedo decirle a Turnitin que excluya esta URL, www.turnitin.com. ¿Cómo lo hacemos? Aquí, nos vamos aquí abajo donde dice excluir fuentes. Se activó. Fíjense que estaba con un puntito. Cuando yo le digo excluir fuentes, aparece un casillero para activar o desactivar las fuentes. Selecciono esta página web y le digo excluir. Bien, en este momento, ¿qué está pasando? La fuente turnitin.com ha desaparecido, como que no existirá en nuestra página web, perdón, en nuestro repositorio. No existe, por lo tanto, el contenido que aparezca ahí no se va a ver reflejado en nuestro reporte de similitud. Y como pueden verlo, acá ya no aparece esa coincidencia. Si queremos excluir alguna otra fuente, podemos hacerla, por supuesto. De repente aquí, veamos esta coincidencia número 2. Y está aquí, la coincidencia que nos decía la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Vamos al desglose de la fuente. Una vez más, clic sobre la flechita y acá, miren que aparecen muchísimas fuentes. Y recuerden lo que les decía hace un momento, ¿no? Que tenemos muchas fuentes sobrepuestas. Es totalmente natural que este nombre de organización, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, aparezca en numerosos lugares. En una fuente, casi todas son fuentes de Internet. Aquí en 2 publicaciones, en un trabajo de estudiante, aparecen muchas fuentes. Es completamente normal. Si queremos excluirlo, recuerden, activamos el botoncito de excluir fuentes. Claro que aquí sí que tenemos que seleccionar muchas más, dado que es el mismo texto, ¿no? Entonces, quizás para este caso, pues lo mejor sí hubiera sido hacer la exclusión por el tamaño, la que hicimos hace un momento, 15 palabras. De todas maneras, para ejemplificar un poquito, yo lo voy a hacer. Tampoco son tantas, así que las vamos a marcar todas ellas. Miren que son 23, vamos a activarlas todas. Listo, son 31 en este caso. Y le voy a decir excluir. Esperemos que no aparezca ninguna más. A veces nos puede aparecer una más. Sí, de hecho, por aquí hay una coincidencia un poquito mayor. Pero creo que la idea se entiende, ¿no? En este caso, el nombre de una organización claramente no es el mejor ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hemos llegado a un 10%. ¿Podemos regresar al estado natural? ¿Podemos hacerlo? Sí, por supuesto. Esto es un informe completamente dinámico. Si ustedes me dicen, yo quiero restaurar las páginas web que has excluido, ¿podemos hacerlo? Por supuesto. ¿Dónde se han quedado todas aquellas páginas que estaban excluidas? Aquí, en este icono como de prohibido, le damos clic encima y están todas las páginas que yo excluí. Puedo restaurar, por ejemplo, las 3 primeras. Las selecciono y aquí abajo le digo restaurar estas 3. Quiero restaurar todo, también puedo hacerlo con el otro botón que me dice aquí, restaurar todo. Y con eso ya no hay ninguna fuente excluida y todo regresó a su estado natural. Muy bien. Si queremos regresar a los filtros, ustedes me dicen, ya no quiero excluir 10 palabras, ya no quiero hacer exclusión por fuentes menores. Así que le decimos aplicar cambios y ya no tendríamos las fuentes menores. Quiero recuperar las citas, quiero recuperar la bibliografía, podemos hacerlo en cualquier momento. De repente hoy día necesitan hacer una revisión aplicando un filtro de bibliografía, pero de repente mañana necesitan hacer otro tipo de revisión y pueden hacerlo en cualquier momento sin dificultad. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos lo que corresponde a nuestros filtros, ya cómo debemos interpretar este porcentaje. Finalmente, si sinceramos un poquito y si hubo la duda de repente por parte del revisor de que este 50% podía haber sido un plagio, acabamos de ver que si excluimos las citas y si excluimos la bibliografía y las coincidencias menores, digamos a 10 palabras, pues mi reporte de similitud en realidad se quedó con un 11%. Y ya nos quedaría analizar qué es ese 11% restante. Entonces podemos bajar aquí un poco y tenemos aquí un párrafo que está con una cita, por lo tanto no debería preocuparme. Aquí tengo un párrafo casi completo que sí, que no tiene una cita, por lo tanto esto sí podría llamar mi atención y yo debería aquí revisar
¿Qué pasó? De repente me olvidé de poner la cita. Si soy un estudiante, estoy haciendo mi tesis, me olvidé de poner la cita, pero qué bueno que está Turnitin y me avisa, así que lo corrijo y ya está, no pasó nada. Podemos equivocarnos, no hay ningún problema, no necesariamente ha habido una mala intención acá. O si es un revisor y está analizando el documento, le puede decir a su estudiante, ojo, aquí tenemos un párrafo que no está citado, revisemos esto por favor y hacemos la corrección. Aquí es solamente para cerrar la idea. ¿Qué podemos hacer si de repente queremos compartir este documento en este punto, con este 11%? Si lo queremos compartir de repente con nuestro estudiante, con un compañero, con un colega que no tiene acceso a Turnitin, podemos fácilmente descargar lo que se conoce como una vista actual del documento. Tenemos esta pequeña flechita acá que me permite descargar la vista actual y esto va a generarnos un PDF. En este momento se está preparando, como ven acá, y ahorita va a descargar un PDF. Este PDF nos va a mostrar el porcentaje de similitud actual con el 11%, más no es dinámico, ¿no? Acá no podemos hacer uso de filtros, aquí lo tenemos, entonces se ha generado así con su carátula, el reporte como tal, las fuentes que estaban resaltadas, las coincidencias en ese momento, y al final me aparece el porcentaje de similitud, la vista actual, y las fuentes que en ese momento están activas. ¿Listo? Entonces esto un poquito para que ustedes puedan compartirlo de repente, puedan guardarlo como un archivo, qué sé yo, ¿no? Podría tener diferentes funcionalidades. No sé si hasta acá, por favor, tienen alguna consulta. Gracias, Pilar. Yo sí tengo una consulta. ¿Nos podrías enseñar un poquito cómo crear una clase para los profesores y que empiecen a cargar sus documentos y a revisar las aportaciones de sus alumnos o sus propias investigaciones? Ya Por estando ya supuesto. ellos como usuarios, que puedan entrar en la plataforma, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Excelente, Karen. Muchísimas gracias por la pregunta. Entonces, yo entré, para llegar a este reporte de similitud, yo entré a un ejercicio donde ya tenía trabajos de mis estudiantes, acá están los nombres de mis estudiantes y sus porcentajes de similitud, pero ¿cómo llegué hasta acá? Entonces, me voy a ir hasta el inicio mismo, y de hecho vamos a cerrar la sesión, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar la sesión y asumiendo que ustedes ya tienen su usuario, lo primero que hago es entrar a la página de turnitin.com, sin todo eso, simplemente turnitin.com, y en la esquina superior a la derecha tengo la opción de ingresar o login. Entonces aquí yo ya tengo mi usuario, mi contraseña, ingreso a la plataforma y el panel es este. Es un panel muy sencillo, muy intuitivo, y vamos a seguir los pasitos para crear una clase. Aquí voy a aprovechar y voy a regresar un segundo a mis diapositivas y les muestro cómo es el flujo de trabajo en Turnitin. Y de hecho les muestro los 3 usuarios, así súper rapidito. En Turnitin nosotros manejamos 3 perfiles, básicamente. Ahí, aquí. 3 perfiles. El perfil del administrador, del profesor y del estudiante. El administrador regularmente es 1 o 2 por institución, son muy pocas personas y son aquellos quienes les dan acceso a ustedes como profesores a la plataforma. ¿Y quién le da acceso a los alumnos? Los profesores. Entonces es una especie de jerarquía aquí y solamente hay 3 usuarios. Entonces, un profesor, ¿qué es lo que tiene que hacer para permitir que los estudiantes carguen sus documentos y que se generen los reportes de similitud? El flujo que existe en la vida real. Yo tengo mis clases, estas clases me las asignan al comienzo del ciclo, ya sea el curso de proyecto de tesis, proyecto de investigación, metodología, el curso que fuera. Yo tengo la clase, como profesora yo tendría que crear y configurar mi clase, tengo que agregar a mis estudiantes y una vez que ya tengo a los estudiantes dentro de la clase, configurar mis ejercicios. Es sobre los ejercicios donde se pueden cargar documentos y es aquí recién donde se generan los reportes de similitud. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos de todas maneras una clase, por lo menos un alumnito para cargar los documentos y tener los ejercicios para que aquí se puedan generar los reportes de similitud. Entonces, vamos a tratar de seguir este flujo en Turnitin. Para eso sí les voy a pedir su ayuda, alguno de ustedes que me diga un curso que tenga a su cargo y creamos este curso aquí en la plataforma. O de repente tú misma, Karen, un curso que tengan o que estén listando ahora mismo. Sí, el curso es Taller de Proyectos Terminales. Perfecto, gracias. James o James, ¿cómo te dicen? James. James. James, gracias, profesor James. Entonces, vamos a hacerlo simplemente con el botón verde. Como ven, es súper fácil, no hay opción de perderse acá. Agregar clase.
Entonces vamos a agregar la clase del profesor James. Tenemos dos opciones, clase estándar y clase maestra. Una clase maestra es una clase con un profesor principal y profesores asistentes. Para los fines del ejemplo, yo voy a trabajar con una clase estándar, una clase regular. Ponemos el nombre. Ponemos el nombre y mi memoria es pésima. Taller de proyectos terminales. Gracias. Taller de proyectos terminales. Perfecto. Vamos a poner una clave de inscripción. Esta clave de inscripción no necesariamente no es una contraseña. Ahora les voy a explicar para lo que sirve. Yo voy a poner una muy sencillita. No sé, de repente, aquí voy a poner, no sé, 6 números, nada más. 6 números cualquiera. Ahora les explico para qué sirve. Elegimos la asignatura. De repente este curso pertenece a una carrera técnica, comunicación, composición, informática, ingeniería, acá más o menos escogemos. Esto, por supuesto, no va a cambiar el performance del curso, es simplemente información referencial. Vamos a asumir que este curso pertenece a los estudios sociales. ¿Listo? Okay. Edades de los estudiantes. Yo tengo edades, ustedes en su plataforma van a encontrar por niveles, van a encontrar pregrado, maestría, doctorado y carrera técnica, si no me equivoco. Yo tengo una plataforma de prueba, entonces yo voy a elegir una edad más de 18 años. Tenemos las fechas de inicio y de fin. Fecha de inicio es siempre hoy día, como pueden ver, 22 de abril, y esta no se puede cambiar. Entonces, si yo voy a listar el curso de taller de proyectos terminales en octubre, recién en octubre debería crear mi clase. Y ahora también les voy a explicar la razón. La fecha final sí que se puede personalizar. Yo siempre recomiendo que sea la fecha que esté establecida en su calendario académico, en el calendario que esté establecido por la universidad, ¿no? De repente este curso, profesor James, si me puede decir cuándo acaban más o menos ustedes clases o hasta cuándo se espera tener ejercicios. El 7 de julio. Pero me preocupa que soy prácticamente el único profesor aquí, los demás son mis alumnos, entonces no sé hasta qué punto esto les sirve a ellos, ¿no? Ok, entonces nada, de todas maneras vamos a tratar de explicarlo para que igual Karen pueda replicar de repente esto con los otros profesores y para que los estudiantes sepan cómo es que se crea una clase en la cual ellos van a ser parte. Muy bien. Entonces, julio, aquí le vamos a poner 7 de julio, me dijo, ¿verdad? Sí. Listo. 7 de julio, listo. ¿Por qué es importante la fecha? Vamos a asumir que dentro de esta clase de taller de proyectos terminales, vamos a asumir que hay 200 alumnos, voy a exagerar un poquito. Estos 200 alumnos consumen licencias y la cantidad de licencias que tienen en la universidad son, no sé el número exacto, pero tienen una cantidad limitada. Entonces, si este curso yo lo dejo abierto muchísimo tiempo, pues van a estar consumiéndose licencias de manera innecesaria. Entonces, en realidad, básicamente es por eso que siempre les recomendamos que pongamos las fechas según el calendario académico que tienen establecido. Entonces, mi clase empieza hoy día y se va hasta el 7 de julio. Con eso le decimos enviar. Aquí se crea la clase y tenemos dos datos, número de clase y la clave de inscripción. ¿Para qué me sirve esto? Para que a la hora de crear estudiantes, o de agregar estudiantes a mi clase, ellos puedan inscribirse solos sin necesidad de que el profesor los agregue de uno en uno. Entonces, voy a regresar aquí rapidito. Hemos creado la clase. Ahora vamos a poner a nuestros estudiantes dentro de las clases. Entonces, todos los que están aquí, entienden, la mayoría son estudiantes. ¿Cómo ustedes acceden a una clase? Hay 3 mecanismos. Uno es que ustedes se matriculen solos y los otros 2 son que el profesor o los profesores los agreguen o los inviten a ser parte del curso. Entonces, necesitamos estos 2 datos, la clave, el número de la clase y la clave de inscripción. No tenemos que anotar esto, no se preocupe, profesor James, Karen, no se preocupen, esos datos siempre los van a encontrar aquí, junto al nombre de mi clase, el nombre de la clase, tengo el número de la clase y ahí puedo sacar ese dato. ¿Dónde está la clave de inscripción? Si me la olvidé, aquí sobre la misma línea, me voy a la opción de editar, clic encima y aquí tengo la clave de inscripción que me inventé y ustedes pueden cambiarlo si quieren. Incluso si el calendario académico se mueve, acá podemos hacer un cambio. Ya no va a ser el 7, sino va a ser el 14. Y listo. Enviar. Y con eso hicimos los cambios. Vamos a entrar a la clase. ¿De acuerdo? Hagamos de cuenta que estamos en la vida real, en clases presenciales. Vamos a entrar a la clase. El profesor James entra al aula donde va a dictar la clase de proyectos terminales y la clase está vacía, no hay ningún estudiante. Entonces tenemos que pedir a los estudiantes que entren. El primer mecanismo es entonces dejarles saber el número de la clase y la clave de inscripción para que ellos entren a turnitin.com, pongan esos 2 datos y ingresen tranquilamente e ingresen solos a la clase. El otro mecanismo es agregarlos, que los docentes los agreguen en la pestaña de estudiantes aquí. Bajo el logo de Turnitin encuentro esta pestaña, estudiantes. Podemos agregarlos de uno en uno o con una lista.
¿Cómo agrego un estudiante? Con su nombre, apellido y correo electrónico. Vamos a agregar un estudiante en este momento, solo unito. Entonces, voy a agregar Karen López. Karen va a ser la estudiante en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, Karen, vamos a poner aquí, Karen López, listo. Y voy a inventarme en este momento un correo electrónico, ¿de acuerdo? Karen, vamos a ponerle ejemplo.edu.mx. Y me estoy inventando porque si no, estaría regalándole una licencia a la persona que tenga este correo electrónico. Entonces, yo estoy segura que este correo no existe. Con eso le mando la invitación, ella va a recibir un correo electrónico, puede darle de alta a su cuenta y ya sería parte de la clase. Si ustedes me dicen que tenemos muchos estudiantes, hacemos una carga de una lista. Seguramente ustedes tienen a sus estudiantes por ahí en una listita en Excel y acá tenemos un formato que debemos seguir. Este es el formato que Turnitin les va a pedir para que agreguen a una relación de estudiantes. Con esa lista, cargamos a los estudiantes, todos reciben un correo de invitación y ya estarían, no tengo una lista en realidad, y con eso ya serían parte de la clase. Voy a regresar entonces a mi curso, asumiendo que ya tenemos 10, 15, 20 alumnos aquí. Y ahora continuando con nuestro flujo, ahora tenemos ejercicios. Recuerden que solo sobre el ejercicio es donde se puede cargar el documento para que se creen los reportes de similitud. ¿Cómo agregamos un ejercicio? Botoncito verde. Agregar ejercicio tal cual. Aquí les esperamos un cachito. Siempre Turnitin acá se demora un poquitito a la hora de crear el ejercicio. Aquí es donde vamos a poner el nombre del ejercicio, las fechas, inicio y de fin para recepcionar y vamos a configurar la opción del depósito que les comenté al inicio para ver si estos documentos van a pasar a ser parte de nuestra base de datos o simplemente se van a generar los reportes de similitud, más no vamos a guardar nada. Listo, aquí está. Entonces, profesor James, ¿qué nombre le ponemos a este ejercicio o a esta tarea? Proyecto terminal. Listo, proyecto terminal. Perfecto, vamos a poner una fecha de inicio y fin. Asumimos que de repente desde hoy día, claramente esta fecha tiene que estar dentro de la fecha de la clase y de repente le queremos dar, pues, no sé, unos 15 días para que los estudiantes carguen sus documentos en este periodo de tiempo. La configuración opcional tiene varias opciones, ¿sí? Yo voy a centrarme en una, que es la más importante, la del depósito. En las demás es bastante fácil ubicarnos porque simplemente ponemos el mouse encima y ahí sabemos lo que significa o lo que representa o para qué nos sirve cada una de estas opciones. Me voy a las opciones del depósito, que dice entregar trabajos a. Nosotros siempre vamos a generar un reporte de similitud para el documento que ustedes carguen, siempre. Lo que tienen ustedes que indicarnos es qué quieren que hagamos después con ese documento, si lo guardamos en nuestra base de datos o si no lo guardamos. Al decirle yo sin depósito, ese documento genera el reporte de similitud, más no lo manda a la base de datos de Turnitin. Si le decimos depósito de trabajos estándar, además de generar el reporte de similitud, guardamos ese documento. ¿Y para qué lo guardamos? Recuerden, para que se generen próximas verificaciones de similitud. Entonces, y aprovechando este ejemplo, que estamos en el curso de taller de proyectos terminales, vamos a hacer de cuenta, no sé si es el caso, pero yo voy a poner un ejemplo que es muy, muy ilustrativo. Digamos que ustedes, los estudiantes, que entiendo que son la mayoría que están acá, presentan su proyecto terminal en una versión de borrador. Digamos que la versión de este proyecto está como en un 70%, ¿de acuerdo? La presentan y digamos que esta versión al 70% se va al depósito. Yo decido guardarla en el depósito de trabajos estándar. Por lo tanto, además de generarse el reporte de similitud, ya va a estar en la base de datos de Turnitin, ¿de acuerdo? Aquí se hacen observaciones, se les pide hacer algunos cambios, modificaciones, y de aquí a 1 o 2 meses, ustedes traen, o de repente estoy exagerando, de repente son solo 2 semanas o 3 semanas, ustedes traen nuevamente su proyecto terminal, pero ya en una versión más avanzada o incluso quizás ya es la versión final. ¿Qué creen que suceda con esta segunda versión de documento cuando ustedes la suban o cuando su profesor la suba a Turnitin, si ya la versión de borrador la teníamos en el depósito? ¿Qué creen que puede pasar allí? ¿El profesor James o a los alumnos? Les pregunto, ¿qué creen que puede pasar allí? Se guardan las dos versiones, ¿no? Las dos versiones van a estar guardadas, pero ¿qué va a pasar con nuestro reporte de similitud de la segunda versión? La segunda versión va a pensar que la primera versión es el original y que la segunda es el plagio.
Exacto. En la segunda versión me va a decir, aquí hay un 75% de similitud con un estudiante de ustedes mismos. Y de hecho, va a ser una coincidencia con uno mismo. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer, pues nada, es procurar eliminar el primer documento de la base de datos para que no nos dé esa coincidencia, porque si no, claramente vamos a perjudicar un poco al estudiante. Entonces, es muy importante, yo sé, profesor James, que usted es el único profesor hoy día acá, pero sí que es muy importante, y Karen también, para que cuando utilicen Turnitin ya con más trabajos, sea muy claro que una versión de borrador, lo recomendable es no mandarla al depósito para que no les genere un alto índice de similitud con el mismo estudiante cuando él haga la entrega de su versión final. ¿De Ya. acuerdo? Entonces, así es más o menos como funciona nuestra base de datos. ¿Qué pasa si un documento se fue por error a la base de datos? ¿Se puede eliminar? Sí, se puede eliminar, pero de hecho no lo puede hacer ni el alumno ni el profesor, sino básicamente el administrador de la cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que está configurado mi ejercicio, yo voy a asegurarme aquí que se quede sin depósito y con eso le digo enviar y creé mi ejercicio. Ya lo tengo acá. Esta es mi bandeja de entrada. Le voy a decir ver y de momento acá no tengo ningún estudiante. Mi única alumna todavía no ha presentado nada. Y ya cuando ella presente sus trabajos ya lo podríamos ver como lo vimos hace un momento en mi otro curso. Aquí, como en este, que ya tenía las entregas de mis estudiantes aquí. Entonces, vamos a ver, aquí tengo una pregunta. ¿Se puede detectar traducciones que sean plagio? Vamos a ver aquí nuestro reporte de similitud. Tengo un reporte, sí, aquí está. Voy a desactivar por un momento. Yo creo que en este documento no tengo fuentes en inglés. Sin embargo, voy a desactivar igual todos mis filtros para regresar a un estado original. Ahí. Voy a cerrarlo un momento porque ha pasado mucho tiempo y he perdido la conexión, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a cerrar y simplemente lo vuelvo a abrir. Esto porque pasó mucho tiempo y dejé el reporte abierto sin ningún cambio, entonces siempre hay que refrescarlo. Listo, lo vamos a abrir y ahora sí voy a Solo para desactivar. aclarar la Sí. pregunta, creo que lo que Male está preguntando es si Turnitin puede detectar si alguien encontró algo, por ejemplo, en Wikipedia en inglés y lo tradujo al español de manera muy directa. O sea, Exacto. yo creo Y que Turnitin no lo puede detectar, ¿no? O no sé. en realidad sí y no. Y todo depende del tipo de traducción que hayan hecho. Por ejemplo, aquí en este reporte, bueno, empezando que para que este casillerito que dice acá, ver fuentes en inglés, para que este casillerito funcione, sí que tienen que tener activada esta opción desde el nivel de administrador, ¿de acuerdo? Entonces, yo no sé si ustedes la tengan activa, habría que revisarlo, Karen, con el administrador de tu cuenta también para ver si tienen la opción que se llama coincidencias traducidas para ver si está activa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí con esta pregunta que nos ha hecho, Vale. ¿quién fue? Magdalena, sí. Mm. ¿Qué es lo que hacemos aquí, Magdalena? Nosotros tomamos el documento, digamos, este documento, internamente lo hemos traducido a inglés, nunca lo vas a ver en inglés, pero internamente lo hemos traducido y hemos hecho la búsqueda de similitudes en nuestra base de datos en inglés. Si ahí se dieron coincidencias, cuando le damos aquí ver fuentes en inglés, deberían aparecernos. En este caso no la tengo, en este documento no tengo ninguna coincidencia en inglés. Si las hubieran, nos va a aparecer aquí un desglose tal cual como el que vimos en las fuentes estándar, como este. Seguramente van a ser menos, de repente una o dos fuentes, pero sí va a aparecer. Ahora, claramente eso va a depender muchísimo también si de repente el estudiante tomó el texto y o el usuario en general tomó el texto, lo puso en Google Translate o en algún traductor y lo pegó, o si hizo una paráfrasis, ¿no? De repente lo que sí tomó fue la idea, pero lo escribió en sus propias palabras y claramente ahí sí que no lo podríamos detectar. Entonces ahí hay varios elementos, varios dependes de cómo se haya hecho. Sin embargo, Turnitin en esta versión que ustedes tienen sí les va a permitir, y si lo tienen activo, ver estas fuentes en inglés. Solo en inglés, ¿de acuerdo? No está habilitado para otros idiomas. A futuro va a estar, pero de momento solo lo hace en inglés. Yo tengo una pregunta Sí, relacionada. sí. Si el autor ha tomado una fuente, estamos hablando del mismo idioma, en español, ha tomado una fuente y lo ha cambiado superficialmente un poquito para evitar este tipo de detección. ¿Hay manera en que Turnitin todavía lo puede detectar o no?
Sí, lo que nosotros hacemos es la detección de textos similares o coincidentes. Por coincidentes es un texto exactamente igual y Ujú. por similares podría ser alguno que se hizo algún cambio, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice frente a la actual contingencia mundial y por ahí que se cambia y me pone en frente a la actual contingencia mundial. Podría ser, hasta ahí sí lo podría detectar. Con algunas palabritas, un pequeño cambio de palabras, sí lo va a detectar. Sin embargo, como les comenté hace un momento, si ya lo que yo hice fue tomar la idea y hacer un cambio total, o sea, ya lo escribí a mi manera, una paráfrasis muy bien hecha, entonces ahí ya no podríamos detectarlo. Ok, Entonces todo depende de a qué nivel se haya hecho el intercambio de palabras. Si es bastante parecido, yo les diría sí. Si se mantiene al menos en el 90% o hasta el 85%, yo les diría que sí lo vamos a detectar todavía. Ujú. Sí, gracias. listo. ¿Tenemos alguna consulta adicional, por favor? Yo sí quería preguntar si ustedes ofrecen algún tipo de tutorial o hasta una prueba que los alumnos pueden tomar para entender mejor qué es el plagio y cómo evitarlo. Una prueba como tal, no. Sin embargo, ustedes como universidad tienen ya las licencias de Turnitin. Entonces, en realidad es que ustedes conversen con Karen o con los administradores de la cuenta para ver de qué manera pueden tener acceso. Entonces, una prueba, no, en realidad ustedes ya tienen el producto como tal. Ustedes tienen Mm, acceso a lo mismo No, que yo les a, he no, mostrado. no, a lo que me refiero no es esto, sino Ajá. Bloomington, Indiana, la Universidad de Bloomington, tiene, y es muy famoso, tiene un sistema, es un tutorial y una prueba que alumnos de todo el mundo toman, Ujú. y les dan un certificado y el alumno firma de haber pues, pasado el tutorial. Y y es una manera en que el profesor y la institución pueden saber que los alumnos saben de qué se trata el plagio y ha sido Ujú. muy, muy comprobado y muy efectivo. Entonces, quería saber si usted, pero no existe en español. Entonces, me interesaba a ver si Ujú. de No, casualidad. no ustedes tenemos tienen eso. ese servicio como tal. De hecho, las capacitaciones regularmente están orientadas más a docentes. Nosotros lo que buscamos es que sea el docente quien replique esto a los estudiantes. Entonces, nosotros no capacitamos específicamente a estudiantes en cuanto al uso del software y en cuanto al plagio y a la similitud como tal. Ok, Entonces, básicamente lo que hacemos cuando hacemos una capacitación o una sesión compartida, como le llamamos nosotros, es orientarla a profesores para que ellos puedan orientar mejor el uso de la herramienta y personalizarla y adaptarla específicamente a su institución. ok, Entonces, ¿y esto por qué sucede? Pues porque así como hay instituciones que tienen porcentajes de similitud establecidos, un poco a nivel de regla. Nosotros, por ejemplo, nunca proponemos porcentajes de similitud y no lo hacemos por eso, porque hay instituciones que nos dicen lo recomendable debería ser 10, según su contexto, otros que nos dicen que debería ser 25, otros nos dicen que no van a utilizar filtros de, por ejemplo, coincidencias menores eh, por parámetros internos propios. Entonces, ahí un poquito es por eso que no llegamos directamente al estudiante, porque la aproximación que tiene el estudiante con Turnitin está ajustada a los lineamientos propios de su institución y no tanto a lo que nosotros como tal hacemos. Entonces, es por eso, profesor, que no hacemos, digamos, un curso o una certificación para estudiantes. ok, ¿Sí? gracias. Gracias a usted. Ya solo para terminar, les comento, estoy en la página de Turnitin, www.turnitin.com, y aquí ustedes pueden encontrar en nuestra sección de ayuda y recursos, bueno, en ayuda vamos a entrar aquí rapidito y vamos a encontrar nuestra colección de videos tutoriales para que puedan enterarse un poquito más cómo funciona la herramienta, el centro de aprendizaje, guías de ayuda y demás. Y pueden entrar aquí también a la página de recursos, donde, entre otras cosas, pues encontramos algunos webinars que ya están grabados para que ustedes los revisen sobre integridad académica, casos de estudio con algunas instituciones. Y tenemos aquí esta sección que se llama próximos eventos. Aquí tengo algo que puede también ayudarlo, profesor James, con la pregunta que me ha hecho y a todos sus estudiantes en realidad. Aquí tenemos eventos para distintos tipos de perfiles, para administradores, para instructores, para investigadores y no tenemos los estudiantes en este momento. Eventualmente, cada 3 meses más o menos hacemos un evento para estudiantes.
donde hablamos un poquito sobre lo que hacemos nosotros y cómo ellos pueden utilizar a Turnitin para mejorar la calidad de sus escritos. En este momento no hay ningún evento activo, pero de hecho los publicamos por acá y Karen, yo me comprometo contigo a escribirte apenas tengamos programado el siguiente evento para que puedas invitar a todos los estudiantes, no solo los que están hoy día, sino en general a todos los de la universidad y profesor James también para que usted pueda ver un poquito cómo es que les dejamos saber a los estudiantes qué es lo que hacemos. Este no es un curso certificado en realidad, es un webinar básicamente para que nos conozcan, más no ofrece una certificación particularmente. ¿Listo? Gracias, Pilar. Tenemos una mano levantada de Dafne. Si gustas abrir tu o activar tu audio, por favor. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias. María estuvo muy, bueno, al menos yo lo entendí muy bien. Muchas gracias por eso. Y tengo una duda. Yo como alumna puedo entrar a Turnitin para subir, digamos, más bien como para checar mis propios trabajos respecto a esta cuestión de o sea, me refiero como, es que entiendo que podemos entrar a través de las clases de los profesores, ¿no? Y mi pregunta es en cuestión de que si yo quiero revisar mi propio trabajo, porque no estoy segura de que mi trabajo esté como que al 100% bien citado, ¿lo puedo hacer sin necesidad de entrar a mi clase? Esa es mi pregunta. No, no precisamente, Dafne. Y en realidad aquí yo le pasaría la posta esa respuesta a Karen, porque nosotros, por nuestro lado, en realidad nosotros sí les podemos, ustedes como universidad tienen ya las licencias, pero cómo las utilicen internamente, si solamente va a ser para los profesores o para los estudiantes y cómo ustedes podrían tener acceso, ahí yo le dejo la palabra a Karen para que ella pueda explicarles un poquito mejor. Sí, yo te puedo contestar, Dafne. Sí tienen acceso como estudiantes a la licencia, a obtener una de las licencias. No obstante, si se les complica el uso de la herramienta, yo también tengo la cuenta. Entonces yo puedo realizar el ejercicio con tu investigación, con tu trabajo, darte el reporte que genera Turnitin y enviártelo al correo. Eso sería como que otro de los procesos si se llegaran a acabar las licencias, porque las licencias están dirigidas a toda la UAM de las 5 unidades. Entonces, si se llegaran a acabar las licencias, entonces yo realizaría el ejercicio con Turnitin y te lo enviaría a tu correo. Ok, genial. ¿Sí? ¿Fue claro Gracias. la respuesta? Muchas gracias. Y respecto a eso, entonces, ¿cómo se supone que nosotros obtenemos dicha licencia? No te escuché muy bien. Respecto a lo que me contestabas de las licencias, ¿cómo podemos hacer nosotros como alumnos para obtenerlas? Muy bien. En el chat les voy a poner el nombre del responsable, del administrador, como comenta Pilar, que es el licenciado Julio Ibarra Martínez, jefe de la Biblioteca Digital. Este es su correo institucional. Ustedes tienen que solicitar ahí su licencia, el acceso a Turnitin. Entonces, él les va a enviar, les va a contestar con otro correo donde ustedes ya van a poder generar su usuario. Si llegara el momento de que Julio les comente que ya no hay licencias, entonces realizamos el ejercicio así como les comento, a través de mí. ¿Muy bien? Muchas gracias. No, ¿de qué? Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Aprovecho, Karen y Dafne, ahí aprovecho para comentarles efectivamente, Dafne, un poquito depende internamente de ustedes cómo organicen la cuenta para que tengan acceso, ahí yo les dejo para que ustedes lo conversen un poquito más. Y sí aprovecho para mostrarles algo de repente así muy rapidito, precisamente ustedes no tienen en este momento este tipo de licencia, digámoslo así, pero desde Turnitin también tenemos este mecanismo para ayudar o para dar respuesta a lo que Dafne nos pregunta. Hay muchísimos estudiantes que necesitan utilizar Turnitin sin necesidad de entregárselo todavía al profesor porque quieren evaluar. Es una herramienta de autoaprendizaje. Se llama Turnitin Draft Coach y funciona un poquito como lo están viendo en mi pantalla. Como se dan cuenta, yo he abierto un Google Doc. ¿Sí? He abierto un Google Doc y tenemos un add-on, una extensión, un complemento que aparece aquí. Fíjense que este es un documento, de hecho es el mismo que les he mostrado en Turnitin, con sus referencias y con todo, pero aquí
puedo entrar a Turnitin Draft. Ay, déjenme mover, por favor, mis controles de Zoom, que no me dejan ver. Listo, en los add-ons o complementos, creo que se llama, si está en español, tenemos Turnitin Draft Coach y una vez más Turnitin Draft Coach. Y aquí lo que va a pasar es que dentro de este Google Doc me va a aparecer un mini Turnitin de uso personal, por así decirle. Vamos a hacer las veces, Dafne, que yo, o que tú eres tú, que es Dafne y todavía no quiere entregar este documento a su profesor, simplemente quiere hacer una validación interna para ver cómo están sus citas, si hay algo que mejorar, y esto es un borrador, de hecho por eso se llama Draft Coach. Lo que tiene Draft Coach es la opción de ver el porcentaje de similitud, como ven es exactamente el mismo que habíamos visto en el reporte, y también, además, trabajar con las citas, con las citaciones. Y acá se va a ver que estamos trabajando, estoy trabajando con formato APA, que hay 9 citas, que hay 9 referencias, y también algunos errorcitos que yo podría tener. Acá me dice que hay una cita sin referencia, aquí hay una referencia sin cita, entonces yo puedo ir mejorando muchísimo la calidad de mi escrito hasta que lo tengo listo, puedo ir generando un nuevo reporte de similitud. Digamos que yo hice un cambio acá, hice una modificación y demás, y le digo que se ejecute. Perdón, aquí le digo que se ejecute un nuevo reporte de similitud y se vuelve a compilar y les vuelve a mostrar un segundo resultado. Esto está disponible dentro de los Google Docs únicamente, pero como les digo, esto no es un complemento precisamente que esté libre para todos, es parte de las licencias que podrían ustedes tener. En este momento particularmente, Dafne, Karen, profesor James, no es algo que ustedes tengan, pero igual se los muestro para que sepan que es alguno de los servicios que nosotros sí tenemos para dar respuesta específica a esto que Dafne nos preguntó ahorita. Y acá sigo trabajando yo sola para mí, no se lo he presentado a mi profesor, no lo he mandado a la base de datos de Turnitin, es mi borrador personal. Cuando yo ya esté lista, ya terminé, pues ya lo subo, lo pongo en Word regular y ya se lo presento a mi profesor por la plataforma regular. De momento es mi borrador. Pero no entendí, ¿esto está disponible gratuitamente en línea o cómo se consigue? No, profesor, como les comentaba, esto es parte de las licencias que nosotros tenemos, pero no es una que ustedes en este momento no tienen. Quizás en algún momento más adelante seguramente la tengan a disposición, pero igual para que sepan que la tenemos y que existe y que puede ser muy interesante para el trabajo de sus estudiantes. Sí, muy interesante. Sí, Listo, está muy bien la herramienta. Sí, lo vamos a platicar. Se llama bueno, perdón, Turnitin Draft Coach. vas a cerrar. Se llama aquí Turnitin Draft Muy Coach. bien, Se los voy muchas a dejar. gracias, María Pilar. Draft Coach. Ahí está. Muchas gracias. Para que un poquito lo puedan buscar como tal. En nuestra misma página van a ver un poquito más de información al respecto también. Muchas gracias, Pilar, por tu presentación. Listo. Gracias a ustedes más bien. Gracias a ustedes más bien por la invitación. Espero que haya sido de utilidad, que pueda servir claro que sí. Profesor, a los chicos, a los tesistas. Y pues nada, igual cualquier consulta adicional, Karen tiene mi correo electrónico, así que por ahí, Karen, sí, por favor, me puedes escribir. Y te comenté o te dije que iba a quedar pendiente de enviarte la invitación cuando hagamos la sesión para estudiantes. Entonces sí, yo claro te la mando para que tú hagas la difusión. Tienen los demás, por favor, profesor, y a los chicos que nos acompañan, tienen aquí mi correo electrónico también. Y si, pues nada, seguramente utilizan redes sociales. En Facebook tenemos una comunidad cerrada. Este es un grupo cerrado. Si lo quieren, pueden buscarlo como tal, Comunidad Turnitin América Latina. Sí que les pide responder algunas consultas, unas 3 preguntitas en realidad, para que puedan entrar a la comunidad. Y pues por ahí tocamos temas un poco ya más cerrados, de buenas prácticas en instituciones y demás. Entonces también si quieren pueden unirse por ahí para que estén actualizados de las diferentes opciones que tenemos. ¿Listo? Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.